Buenos días. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa en el estudio de la literatura y vamos a estudiar durante unos días la morfología. Con la morfología ocurre como con la sintaxis, que lo que me interesa es que os deis cuenta del sistema lingüístico que hay montado y de cómo a partir de unas reglas sencillas y de unos elementos también sencillos se consigue componer un sistema lingüístico complejísimo. Vamos a empezar en la clase de hoy, pues asentaremos bases, o sea que probablemente la mayor parte de las cosas que hablemos las conozcáis. Hay un doble objetivo en esta parte de morfología. Por un lado, y lo que es más interesante, lo que he dicho, el darse cuenta de la estructura lingüística que hay detrás y de cómo a partir de reglas sencillas y de elementos sencillos se consigue expresar una variedad de significados infinita, sencillamente. Eso por un lado, ese es uno de los objetivos, y reflexionar sobre la lengua y sobre si la base lingüística es compartida por todos los seres humanos, si entre lenguas hay diferencias morfológicas relevantes, qué significa que las haya o que no las haya, diferencias en cuanto a la estructura de la lengua, ¿no? En lenguas que han estado que no han tenido contacto en siglos o en milenios, que se han desarrollado de manera paralela y que veremos si tienen o no estructuras morfológicas similares y qué significado tiene. Por una parte, esa parte de reflexión, y por otra hay una cuestión práctica, y es que dentro de los exámenes de la EBAU, que están lejos, pero están, ¿no?, en los objetivos, dentro de esos exámenes hay una parte de análisis morfológico, pequeña, vale 1 punto sobre 10, pero es una parte que tenemos que trabajar, y en la que el objetivo es hacer un análisis esquemático de una palabra. Digamos, es muy parecido a un análisis sintáctico. Lo que pasa es que dentro de la palabra. Si lo pensáis, dentro de las palabras, lo vamos a ver en detalle, ¿no? Pero dentro de las palabras se producen relaciones de significado y morfológicas muy similares a las que se producen dentro de una frase entre las palabras. Bueno, entonces, dos objetivos. Una parte de reflexionar y de aprendizaje profundo, etcétera, y otra parte práctica de aprender a hacer los esquemas de análisis morfológico que nos van a pedir en la EBAU. Bueno, vamos para allá. Hemos hablado ya en alguna ocasión sobre la doble articulación de la lengua, y que es una de sus características más potentes. Y la doble articulación, si recordáis, es que por un lado la lengua se puede dividir en unidades mínimas de sonido. Todos los hablantes somos conscientes, y en todo caso se puede demostrar, seamos conscientes o no, se puede demostrar que hay unidades mínimas de sonido que componen las palabras. Es decir, en castellano no podemos componer palabras con cualquier sonido, sino que hay unos determinados sonidos que se consideran o que forman parte de la lengua. Ya está, ¿no? Estamos acostumbrados a asociar los sonidos con las letras. Ya sabéis que no es exactamente así, pero nos vale. Para la reflexión primera nos vale, ¿no? Cada lengua tiene un elenco, una batería determinada de sonidos con los que puede componer palabras. Esto es un asunto que, aunque sea muy evidente,
eh, lo, nos suscita una reflexión muy interesante, ¿no? Hay una batería de sonidos determinada. Dejadme que haga un paréntesis porque nos va a servir luego para explicar las unidades, los morfemas, ¿no? Vamos a centrarnos en esas unidades mínimas de sonido. Bueno, en principio decía que teníamos una asociación intuitiva o un poco irreflexiva de sonidos con letras, ¿no? Dice, bueno, sí, en castellano están las vocales A, E, I, O, U y las consonantes, ¿no? Todas las consonantes. Y ya está, ¿no? O sea, pues el castellano tendrá 28 sonidos. Bueno, vamos a pensar un momento, por ejemplo, en la N. Y fijaos en cómo suena la N en Nacho, ¿vale? Y fijaos en cómo articuláis esa N. Bueno, pues es alveolar, ¿no? Los tenéis en los alveolos, donde la lengua la tenéis posada en los alveolos, cerca de los dientes, ¿no? Nacho, ¿vale? Bien, nos quedamos con eso. Y ahora vamos a pensar en la N de ángel. La lengua no la tenéis posada desde luego en los alveolos. No decís no, la tenéis posada, el punto en el que se cierra el canal es atrás, ¿no? Ángel. Eso en cuanto al punto de articulación. Fijaos que dos Ns, hay aproximadamente 8 Ns distintas en castellano, pero vamos a fijarnos en estas dos que están muy alejadas. En cuanto al punto de articulación, el punto en el que el canal se estrecha más, ¿no? Donde se posa la lengua, tenemos una que es delantera, digamos, Nacho, y otra que es completamente trasera, Ángel, ¿vale? Eso en cuanto al punto de articulación, son distintas, pero también lo son en cuanto al sonido. Si hiciéramos un análisis físico del sonido que se emite, ¿no? En esas Ns, veríamos que es completa o es muy diferente. Fijaos a qué complejidad nos asoma esto, y esta es la explicación por la que aprender una lengua es algo muy difícil, porque los límites entre reconocer un sonido como una N o una M no son tan claros. A los hablantes de nativos, ¿no? Nos parece una cosa muy, muy sencilla y muy evidente, pero no siempre lo es. Ese es el motivo, el corte entre un sonido, o sea, que signifique una cosa o signifique otra, no siempre es claro. Un par de ejemplos. En castellano distinguimos con mucha claridad entre la E y la I, y entre la O y la U. Para nosotros, la O y la U, por ejemplo, nos centramos en eso, son distintas. Y distintas hasta tal punto que distinguen significados por sí mismas. O sea, si en una palabra se cambia una O por una U, cambia el significado totalmente, ¿no? Eso es lo que se llaman pares mínimos. Tenemos una palabra, cambiamos solo un sonido de estos independientes y tenemos otra palabra con un significado diferente. Eso es una demostración de que es un sonido que distingue palabras, es decir, es lo que llamamos un fonema.
Los fonemas son conceptos que nos sirven para referirnos a los sonidos que cambian el significado. No es lo mismo pato que gato. Por lo tanto, ese fonema, el fonema P y el fonema M, son exactamente eso, son fonemas que distinguen significados, ¿vale? Esto es fácil, y digo, pues como las letras, ya. Pero es que hay veces que incluso aunque la diferencia física de sonido sea igual o mayor, no distingue significado. Fijaos, si yo digo mismo o digo mismo con S sonora o S sorda, a nosotros nos da igual. Si yo digo significativo o digo significativo, entre la Z y la S sorda o sonora, con vibración de las cuerdas vocales o sin ella, nos da igual. En castellano no existe una distinción entre fonemas por ser entre el fonema S por ser sordo o sonoro. Da igual que digas significativa o significativa. ¿Vale? En cambio, en otras lenguas, esa distinción es fundamental. No, mira, es que si la dices sorda o la dices sonora, significa cosas diferentes. Vale. Para que os deis cuenta de esto, ya cierro el paréntesis que viene siendo muy largo. Entre lenguas, los cortes entre fonemas, es decir, entre unidades mínimas de sonido, unidades mínimas significativas de sonido, no están en el mismo sitio. Decía que en castellano distinguimos con toda claridad entre la O y la U. No es lo mismo una O que una U, porque convierte una palabra en otra, tiene esa capacidad, son fonemas. Sin embargo, en árabe, la vocal OU, digamos, es la misma. Que tú pronuncies Coca-Cola o Coca-Cola no aporta ningún cambio. Es una cuestión de acento, pues lo pronuncia de esta manera, lo pronuncia de otra, son variantes, pero no aportan significado. Sería lo mismo que para nosotros si alguien dijera lo que decía antes, ¿no? Significativa o significativa. Pues es que no distingue significado. Por ese motivo, como la O y la U en árabe no distinguen significado, no son vocales distintas para entendernos de manera más sencilla, cuando un hablante del árabe aprende castellano, tiende a confundir con mucha frecuencia el sonido O y el sonido U. Lo mismo nos sucede el hablante de castellano cuando aprende francés, le cuesta mucho trabajo asumir y pronunciar que en francés hay varias es, ¿no? Y no voy a ser capaz porque no hablo francés bien, pero en francés no es lo mismo decir que decir e. Y para un hablante del castellano, esos son variantes que no tienen importancia en el significado, pero en el francés cambias una palabra de significado pronunciando una e de una manera o de otra. Vale. Entonces nos quedamos con esta idea, ya voy cerrando el paréntesis, nos quedamos con esta idea de que dentro de una lengua hay variantes distintas, en este caso de pronunciación, y que no tienen reflejo en un cambio de significado. Eso que decía que yo puedo decir significativo, significativo, puedo decir ángel, pronunciando de una manera un poco distinta un fonema, pero que no produce cambio.
y que sin embargo hay otros cambios que se consideran significativos. Yo no puedo, el punto de articulación de la N, yo puedo llevarlo desde los alveolos, Ángel, hasta atrás del todo, hasta la campanilla, digamos, ¿no? Ángel, Nacho, Ángel, pero puedo hacer eso, pero no puedo convertirla en una bilabial, no puedo decir Ángel. No, si digo eso ya lo consideramos otro fonema, cambia de significado, ¿vale? ¿Os dais cuenta, no? Fijaos que yo la N la puedo llevar desde los alveolos hasta el final, el punto de articulación, pero mira tú por dónde, si paso a convertirla en bilabial, cambia totalmente de significado. Os dais cuenta de que es una cuestión de convención, es una cuestión aleatoria para el que no conoce la estructura de la lengua. Vale. Cierro el paréntesis y vuelvo al principio. Decíamos que estaba diciendo que una de las características más potentes de la lengua es la doble articulación, que por un lado se puede segmentar en sonidos y por otro lado en sonidos mínimos, ¿no? Y ya hemos hablado de eso, he hecho un paréntesis, y por otro lado se puede dividir en unidades mínimas de significado. Todos somos conscientes, porque lo hemos hecho en primaria hasta el hartazgo, de que podemos dividir las palabras y que hay lexemas y que hay morfemas, ¿no? Pues ahí hay unidades mínimas de significado. Fijaos qué potencia, ¿no? Tenemos, 28, 30 sonidos de la lengua que nos permiten componer todas las palabras, y luego tenemos un buen número, no son tan limitados, un buen número de unidades mínimas de significado que puedo componer. A partir de eso, hay un sistema de comunicación absolutamente tremendo, ¿no? De capacidad. Vale, entonces un morfema es la unidad mínima de significado, dice, de la primera articulación. Primera articulación, la de significado; segunda articulación, la de los sonidos, ¿vale? La doble articulación de la lengua, ¿vale? Ocurre como... ¿Cómo aislamos las unidades mínimas de significado? Pues de la misma manera que aislamos las unidades mínimas de sonido. ¿Qué es lo que hicimos con el sonido? Dijimos, no es lo mismo pato que gato. Como lo único que cambia es esta parte, ¿no? Este sonido, la P y la G, esos dos sonidos, pues entonces esos son unidades mínimas de sonido, ¿no? Porque si cambias eso, cambia el significado. Bueno, pues lo mismo, ese sistema de conmutación, de conmutar una parte por otra, funciona con las unidades mínimas de significado. Ahí tenéis un ejemplo: perrito, gatito, librito. Ese it que se repite, que se puede aislar, que se puede conmutar entre palabras, aporta un significado que se repite, ¿no? De señalar el tamaño pequeño, ¿no? O sea, ese it debe ser que aporta el significado de tamaño pequeño. Vale. Listo, pues de esa manera, segmentando, partiendo en unidades y conmutando, y a ver si puedo cambiar uno por otro, o se repite un mismo fragmento en varias palabras con el mismo significado. Sí se produce, vale, pues entonces eso es una unidad mínima de significado. El ejemplo, el de it, ¿no? It, que aporta el mismo significado en varias palabras, luego será una unidad mínima de significado. Segunda reflexión que también hemos hecho, hemos visto que es totalmente paralelo en los sonidos. Dice, un morfema puede poseer varios significantes. Lo hemos visto ya con el sonido. Decimos, la N, el fonema N, ese concepto de sonido que distingue significados, se puede expresar de distintas palabras, de distintas formas, perdón. Tenemos la N de Nacho y la N de Ángel. Vale. Luego, un mismo fonema puede tener
distintos sonidos, ¿no?, en la realización lingüística. Pues en la parte morfológica sí ocurre exactamente lo mismo. Un mismo morfema con un mismo significado puede presentarse en las palabras con distintas formas, distintos morfos, y como son distintos morfos, vamos a llamar alomorfos. O sea, tenemos aquí un ejemplo, sí, para indicar pretérito imperfecto de indicativo, pues tenemos dos morfos o alomorfos, va e ia. Podemos decir amaba o creía, y ese va y ese ia aportan el mismo significado. El significado es, oye, que esta forma verbal es pretérito imperfecto de indicativo, ya está. Ese es el significado que aporta. O sea, es el mismo significado, pero la forma es distinta. En uno caso es ia y en otro es va. Vale, pues a eso se le llama alomorfo. Son variantes de forma de un mismo morfema. ¿Vale? Lo mismo vemos, otro ejemplo aquí abajo, ¿no? De leche decimos lechero y de carne decimos carnicero, no decimos carnero, que eso es lo que sería totalmente paralelo. ¿Vale? Tenemos, por lo tanto, dos alomorfos. El morfema que se utiliza para designar persona que vende un sustantivo o lo que sea, tiene dos alomorfos, dos variantes, una er y otra icer. Vale. Lo asumimos. La complejidad morfológica no termina ahí, porque como ya os venís dando cuenta, yo creo que os habéis dado cuenta en la parte de sintaxis, la gramática en general y la morfología en particular y la sintaxis en particular no es algo cerrado, no es un sistema cerrado, inmutable, en el que esté todo ya hecho y funcione siempre de la misma manera, sino que es un sistema en evolución. La gramática incluye reglas de transformación, y la gramática, claro, la gramática incluye también reglas de interpretación de lo que se escucha, ¿no? Si os dais cuenta, estamos en un constante proceso, los hablantes, ¿no? Estamos en un constante proceso de emisión y de interpretación, ¿no? No solo emitimos elementos lingüísticos, sino que también los interpretamos. En ese proceso de emisión y de interpretación hay veces que los hablantes, el hablante emite una cosa y el receptor interpreta otra. Vale. ¿Qué tipo de cosas suceden? Pues en ese proceso de emisión e interpretación constante y colectivo, ¿no? Que no solo es un análisis del proceso de interpretación individual, sino colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Pues puede suceder si tenemos expresiones lingüísticas formadas por elementos pequeños, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Unidades mínimas de significado, los morfemas, unidades mínimas de sonido, los lexemas, ¿vale? Las palabras, la relación entre las palabras. Si tenemos unidades mínimas que se relacionan entre sí de maneras diferentes, pues puede suceder que alguien emita un mensaje pensando en dos elementos y que alguien lo reinterprete como que es uno solo, y viceversa, que alguien emita pensando en un solo elemento y que alguien lo reinterprete como dos. ¿Esto qué sucede en
las comunicaciones individuales sucede también en las colectivas. Es decir, que con el paso del tiempo sucede que un grupo de personas, los hablantes del castellano, pasan a reinterpretar algo que era algo que estaba compuesto de dos elementos, pasan a interpretarlo como uno solo, o algo que tenía un valor gramatical pasa a interpretarse con un valor léxico. Ejemplo, este es exactamente el ejemplo que tenemos aquí. Algo que tenía un morfema, el morfema O de recibo, pensad en el verbo recibir, ¿no? Recibo, esa O final contiene el significado de primera persona del singular del presente de indicativo, ¿no? Yo recibo. Esa O interpretada dentro del verbo recibir tiene un significado gramatical. No hay no tiene un significado léxico que se refiera a una acción, a un elemento del mundo, a algo existente, eso sería léxico, sino que tiene únicamente un valor gramatical, que se refiere a la relación entre las palabras o al género, al número, al tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas. Vale, pues tenemos entonces una O que en principio se interpretaba con un valor gramatical, presente, primera persona del singular del presente indicativo, pasa a interpretarse como otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues recibo, fijaos la diferencia entre la frase yo recibo los libros en la puerta de mi casa, ¿vale? Ahí esa O tiene el significado gramatical que hemos dicho, primera persona del singular del presente indicativo, o la interpretación de el recibo está en la mesa. Ahí ya no tenemos un significado gramatical, no significa primera persona del singular, se ha lexicalizado, se ha convertido en algo que ya no se refiere a algo gramatical, al número, a la persona, al tiempo, a la relación entre las palabras, sino que se refiere directamente a un elemento de la realidad, a un recibo. Y lo mismo ocurre con gatillo cuando nos referimos al gatillo de una pistola, ¿no? De gato, gatillo, ¿no? Un gato pequeño, ahí sí tiene un significado gramatical, ese illo, ¿no? Es un diminutivo, pero en cambio en gatillo de pistola, ahí no, ahí está lexicalizado, ¿no? Está reinterpretado de otra manera. Estas reinterpretaciones también se producen a la inversa, aunque son más raras, pero se producen a la inversa. Este ejemplo ya os lo he puesto. ¿Cómo sería la inversa? Algo que tenía un valor léxico ahora pasa a tener un valor gramatical. Un ejemplo muy claro es la S de catalejos, que pasa a interpretarse como si fuera un plural. De catalejos pues deben ser varios de estos instrumentos, ¿no? Entonces esa S es un plural y lo reinterpreto. Pero si pensamos en el origen de esa palabra, esa S no era una S de plural, era la S de lejos. Lejos tiene un valor léxico, o sea, la S de lejos no tiene un valor gramatical, no significa plural, forma parte de la palabra con un valor léxico, adverbial, ya está, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se compone la palabra, ya os lo he explicado alguna vez, se compone una palabra con los elementos de catar, que significaba mirar, y lejos, es decir, mira lejos, ¿no? Se compone esa palabra para referirse a un objeto, el mira lejos, el catalejos. ¿Qué es lo que pasa después? Que el que escucha esa palabra la reinterpreta. Dice, catalejos, pásame un catalejos. No, pues esa S
debe ser un plural, no debo decir catalejos, sino debo decir catalejo. Se ha reinterpretado algo que tenía valor léxico como valor gramatical. ¿Os dais cuenta de lo que os decía? De que es un proceso continuo de emisión y de interpretación, de codificación y descodificación, y en ese proceso continuo de codificación y descodificación hay veces que se producen reinterpretaciones. Estos son buenos ejemplos, ¿no? Algo que en principio tenía valor léxico se reinterpreta como gramatical, que sería aquí el caso de esta S, o algo que tenía valor gramatical y que se reinterpreta como valor léxico, que sería el ejemplo de la O de recibo. Vale. Vamos, estos son, hasta ahora hemos hecho una introducción más conceptual que otra cosa. Lo que me interesa de esta parte que hemos visto hasta ahora es que percibáis la complejidad del sistema, ¿no? El asunto de la doble articulación, el asunto de la reinterpretación, de la codificación y la descodificación y cómo se va reinterpretando la lengua a partir de unas normas sencillas y cómo esas reinterpretaciones permiten mantener la simplicidad del sistema. Y ahora vamos a entrar en una fase más práctica, esto ya lo habéis hecho otras veces, pero bueno, que es la clasificación de los morfemas. Ya hemos visto que los morfemas son las unidades mínimas de significado, es decir, nos ponemos a dividir las palabras mediante la conmutación, ¿verdad? Las dividimos en secciones con significado y luego conmutamos entre palabras y de ese estudio se deriva que, pues fíjate, esta S que aparece al final de muchas palabras en castellano tiene el significado de plural. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues mira, porque yo voy conmutando, encuentro esta S en todas estas palabras y coincide que significa plural, y fíjate, esta palabra, si le añado esta S, automáticamente se convierte en plural. Puedo demostrar que ya está, que es un elemento gramatical que aporta número, la S en castellano, ¿vale? Ese es el proceso para determinar cuáles son las unidades mínimas de significado. Dentro de esas unidades mínimas de significado, al estudiarlas, se dan cuenta de que hay o que es útil distinguir entre dos tipos de unidades mínimas. Una, las léxicas, que se van a llamar lexemas, que contienen el significado léxico de las palabras, aquel que se refiere a elementos del mundo, ¿no? Y están vinculados, los lexemas están vinculados fundamentalmente con sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Si os fijáis, son aquellas palabras que tienen una vinculación directa con la realidad. Si yo digo árbol, digo saltar o digo rojo, todas esas palabras tienen una conexión directa, fácil de establecer con la realidad. Eso es a lo que llamamos significado léxico. Dentro de estas palabras, que son fundamentalmente léxicas, que son sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, vemos que hay una parte de ellas que es la que verdaderamente contiene el significado léxico, es decir, ese significado vinculado con la realidad. Y hay otras partes que van a tener un significado gramatical, que tienen el significado gramatical puede ser de transformación entre un tipo de palabra u otra, una marca de tiempo, una marca de género, una marca de número, ¿no? Elementos gramaticales más referidos a la estructura de la lengua que a la vinculación con la realidad. A ver, en esencia, porque luego ya os vais dando cuenta de que las fronteras no están claras prácticamente en ninguno de los puntos de los que he hablado. Características de estos lexemas. Son
son series abiertas e ilimitadas. No tenemos un cupo de sustantivos ni un cupo de verbos. Hay, digamos, infinitos verbos e infinitos sustantivos en la medida en que hay herramientas de creación de verbos y de sustantivos, ¿no? No es, para entendernos rápidamente, los lexemas no son como las preposiciones. Uno no puede en castellano crear una preposición. Uno sí puede crear un lexema o sí puede crear un sustantivo, un verbo, un adverbio, ¿vale? A eso se refiere con que los lexemas son series abiertas e ilimitadas. Están abiertas a la creación de nuevos elementos y además hay una entre los elementos que ya se utilizan de manera habitual, pues hay una lista enorme, ¿no? Abierta e ilimitada. Una última reflexión antes de pasar a los morfemas. Daos cuenta de que esta variabilidad que hemos visto y que nos va a acompañar en todos los niveles de la lengua entre los elementos, esos alomorfos, esas distintas formas que hemos encontrado, a las que nos hemos referido con los morfemas en general, pues sucede también, no podía ser de otra manera, con los lexemas. Ya sabéis que llamamos familia léxica aquellas palabras que comparten lexema, ¿no? Lo de caballo, caballero, caballerosidad, ¿no? Que comparten lexema. Es simplemente que os deis cuenta de que los lexemas también tienen variantes, ¿no? Tenemos aquí familias léxicas, sí, por ejemplo, de la familia léxica relacionada con ojo, lo que se refiere a ojo, tiene dos variantes. Está ojear, ojera, ¿no? Que sería oj, el lexema que se refiere a ojo, pero también tenemos, por motivos históricos relacionados con el latín, tenemos también oc, ¿no? Ocular, oculista, digamos que pertenecen a la misma familia léxica, pero hay dos variantes de ese lexema. Vale, pues lo asumimos deportivamente. Luego están los morfemas gramaticales, que contienen significado relacionado con el género, con el número, con el tiempo, ¿no? con el aspecto. Son significados gramaticales, más lingüísticos, de relación entre las palabras, y en este caso el inventario es cerrado y limitado, ¿vale? No hay unas cuantas formas por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Hay unas cuantas formas hay una forma esencial de generar sustantivos plurales en castellano, que es añadirles una S. Luego hay alguna variante, pero es añadir una S. Es un inventario cerrado y limitado. No podemos inventar ni crear dentro de las reglas de la lengua una nueva forma de significar plural. Dentro de los morfemas con valor gramatical, o sea, con significado de relación entre las palabras o con significados no relacionados directamente con el mundo, tenemos los que vamos a llamar morfemas independientes, que son palabras con valor esencialmente gramatical, entre las que están esas que tenéis ahí, ¿no? Artículos, determinantes, preposiciones y conjunciones. Y por otro lado tenemos los morfemas dependientes, que son los que forman parte de las palabras, que son los que estáis acostumbrados a referiros como morfemas. Dentro de estos morfemas vamos a distinguir entre los flexivos y los derivativos. Es fácil en el sentido de que los derivativos, digamos que crean una palabra nueva, diferente, sea de la misma categoría o no, pero crean una nueva palabra, mientras que los flexivos lo que hacen es cambiar el género, el número
el aspecto, el tiempo, el modo, ¿no? Dentro de los verbos. Daos cuenta de que los flexivos van siempre al final, siempre son sufijos, ¿vale? Dentro de los morfemas, ya sabéis por otros cursos que distinguimos entre los que van al final, los sufijos, y los que van delante, los prefijos, ¿vale? Los flexivos, los que se refieren al género, número y las características del verbo, siempre van al final, mientras que los derivativos pueden ir al principio o al final, pueden ser sufijos o prefijos. De los infijos o interfijos ya hablaremos. Voy a cerrar, bueno, con estas dos cosas. Seguimos con reflexiones sobre la falta de claridad de los límites, ¿no? Vamos a la vez argumentando, creo que lo veis claro, ¿no? Vamos argumentando que existen fronteras, y de oye, no, es que se puede demostrar, mira, están los pares mínimos de palabras, se puede demostrar que existen los morfemas con valor gramatical. La S se puede demostrar que sirve para expresar plural en castellano, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo muy tonto, pero se puede demostrar que hay un lexema que significa ojo, ¿no? Porque fíjate, todas estas palabras de la familia lingüística empiezan por oj, y ese oj los hablantes lo relacionan con el significado ojo, ¿no? Luego sí hay un lexema, vale. Se puede demostrar, por un lado, que existen fronteras, que se pueden dividir, que hay elementos mínimos de significado, que es lo que nos interesa a los morfemas, pero por otro lado estamos viendo que hay otro proceso lingüístico que tiene que ver con el borrado de esas fronteras, ¿no? Hemos visto hasta ahora la gramaticalización y la lexicalización, que pues tendían a borrar esas fronteras, ¿no? Y dijo, pues algo que tenía un valor léxico ahora tiene un valor gramatical y viceversa, ¿no? Pues luego la frontera no está tan clara. Entonces, hasta ahora hemos demostrado, existen las fronteras. Segunda consideración, las fronteras a veces no están claras. Procesos que hemos visto de falta de claridad hasta ahora, gramaticalización y lexicalización. Ahora viene un tercer elemento que hace que la frontera esté más difusa, que es la amalgama. En muchas ocasiones es un proceso frecuente en la lengua, especialmente en las formas verbales. Varios morfemas, varias unidades mínimas de significado aparecen amalgamadas, unidas en una forma que no podemos desligar. Por ejemplo, tenemos el caso de las palabras del y al. Los hablantes de la lengua, con mucha claridad y sin dudar, dirán, no, es que ahí hay dos elementos mínimos de significado. Uno relacionado con la preposición a, por ejemplo, y otro relacionado con el artículo el, ¿no? Es a más el, pero aparece amalgamado en la lengua como al. Dos unidades mínimas morfológicas que conceptualmente serían dos diferentes, pero en la práctica, en la emisión de la palabra, aparecen juntas, amalgamadas. Eso es una amalgama. Las amalgamas son frecuentísimas, de hecho casi son la norma en las formas verbales. Si pensáis en la O de cantó, esa O contiene un montón de significados mínimos, ¿no? Pues habla de que es pretérito perfecto simple, habla de que es tercera persona del singular, habla de que es pues de que es perfecto, etcétera, ¿no? De manera que en un solo sonido, en el sonido O, en esa palabra, cantó, se concentran un montón de unidades mínimas de significado. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el que intenta, los gramáticos, ¿no? Que intentan
mostrar de la manera más simple posible la estructura de la lengua. El problema es una de dos: o decido que hay un número enorme de unidades mínimas de significado, y entonces pues pierdo solvencia, ¿no? O decido que hay muy pocas variantes, pero que se presentan con distintas formas. Bueno, pues esa es la hipótesis que se maneja tradicionalmente. Se dice, no, bueno, es que, por ejemplo, en del y al, que se ve más claro, pues si nos metemos en los verbos nos liamos. En del y al, no es que haya una nueva categoría de palabra que sea del y al y que haga las funciones a la vez de preposición y de artículo. No, es que yo lo que interpreto es que ahí dentro está la preposición y el artículo, y entonces se mantiene, digamos, mi interpretación de la lengua para todos los casos, ¿vale? Bueno, amalgama, que lo habéis entendido bien. Me he enrollado un poco, pero lo habéis entendido bien. Y por último, nos sucede también el proceso del sincretismo. Es decir, que hay algo que interpretamos como dos categorías gramaticales diferentes, pero que tienen la misma forma. Eso también es un problema para estructurar, ¿no? O sea, tenemos lo normal, lo que nos permite analizar de una manera más sencilla, es que hay morfemas distintos. No, mira, el morfema de género, no, pues es que es O para el masculino, A para el femenino. Mira, niño, niña. Oh, fantástico. Gato, gata. Estupendo, ¿no? Qué bien, podemos dividir y tenemos claro cuál es el morfema de género. Y además, en ese caso, fíjate, se nos divide también del de número, ¿no? Gato, gatos, gatas, estupendo, ¿no? Tenemos la S para el plural, la A para el femenino, todo fantástico. Sin embargo, hay veces que nos ocurre que tenemos sustantivos comunes en cuanto al género, que no varía, la forma del sustantivo no varía entre masculino y femenino, por ejemplo, pero sí que se marca la diferencia mediante el artículo. Sería el caso de el pianista o la pianista, o el periodista, la periodista, o el profesional, la profesional, que tienen la misma forma, pero y se distingue el masculino y el femenino mediante el artículo. Un caso similar, ya termino, un caso similar sería el de los, o parecido, sería el de los epicenos, que tenemos, por ejemplo, persona, podríamos decir, Juan es una persona estupenda, Juan masculino, una persona femenino, ¿no? Ahí ese es epiceno. O al revés, con el otro ejemplo, podríamos decir María es un personaje. No diríamos María es una personaje, como hacemos en los comunes en cuanto al género, sino que mantenemos la concordancia con arreglo a la forma del sustantivo, o al género del sustantivo. Pues ya está, pues esos son epicenos. Y luego tenemos los sustantivos ambiguos, que se pueden utilizar con artículo masculino o femenino sin que haya variación de significado, ¿no? Podemos decir el armazón, la armazón, o el mar, la mar, sin que haya diferencia sustancial de significado. Bueno, seguimos mañana. Hasta luego.